bienvenidas. El día de hoy nos encontramos reunidos gracias a esta brillante idea que tuvo la doctora Tania García López de incorporar un seminario internacional de investigación en torno a la integración de lo ambiental en las políticas de recuperación ante la situación que estamos atravesando por el COVID, y al cual tuvo bien invitar al Cuerpo Académico de Gestión de Políticas Públicas Ambientales, que ella misma coordina, donde participamos la doctora Lorena de Medina Salas, la doctora Ana Cecilia Travieso Bello y su servidor Carlos Welch, todos de la Universidad Veracruzana, así que les damos la más cordial de las bienvenidas a este seminario internacional. Esta segunda sesión dentro de este seminario, la doctora Tania nos va a hacer favor de discutir y presentar pues cómo hacer esta posible integración de las variables ambientales en las políticas sectoriales. Para que esto ocurra, primero tengo que hacerles un par de emociones en relación a cómo funciona nuestro seminario. Les pedimos que por favor a través de la plataforma Zoom, en el apartado de preguntas y respuestas, tengan a bien expresar de manera escrita todas aquellas inquietudes, preguntas o situaciones que se vayan presentando de la exposición que nos va a hacer el favor de brindar la doctora Tania García, y algunas de ellas que sean directamente generales, trataremos de darle respuesta al final. Otras se responderán directamente tipeando en el sistema de preguntas y respuestas. Así que le rogamos a todos esa primera parte. En segundo lugar, simplemente como un mecanismo de control, quisiéramos saber de dónde nos visitan. Entonces, si son tan amables en agregar a su nombre de participante la institución de cuál nos visitan para tener simplemente una idea. En la reunión pasada tuvimos a 93 asistentes de 18 instituciones diferentes. Ahora quisiéramos saber de dónde nos están visitando. Así que sin más preámbulo me voy a permitir presentar a la doctora Tania García López, que nos honra con su presencia, pero en particular debo decir que me distingue con su amistad desde hace algunos años. La doctora Tania García López es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, maestra en Comunidades Europeas por el Centro de Estudios Europeos de la misma universidad y doctora en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido investigadora, responsable de la Facultad de Derecho, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac de Jalapa, y de 2008 a la fecha es investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, con una vastísima experiencia en el marco del derecho ambiental. Y hoy nos viene a compartir sus reflexiones en torno a la integración de las variables ambientales en las políticas sectoriales. Así que, doctora, le agradecemos mucho su entusiasmo, su coordinación, y no me queda más que cederle el uso de la voz para que sea usted tan gentil de participarnos de sus reflexiones, y al final de su intervención, 20-25 minutos, pues tenemos tiempo para algunos comentarios finales. Le agradecemos a nuestro cuerpo académico, a la doctora Lorena y a la doctora Ana, su participación y presencia. Así que, sin más preámbulos, cierro mi micrófono y el escenario es todo suyo, doctora Tania. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este seminario que hemos preparado pues, con mucho cariño y con muchas ganas de seguir con nuestra actividad académica, ¿no? desde el Cuerpo Académico Gestión y Políticas Públicas Ambientales, desde la Universidad Veracruzana. Y efectivamente voy a hablar sobre la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales. Y es que la semana pasada la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la cual México es parte, como seguramente todos ustedes saben, desde el año 1994, emitió un documento exhortando a sus países miembros a integrar lo ambiental en las políticas de recuperación tras el COVID-19. El objetivo fundamental de esta comunicación se centra en intentar evitar que los esfuerzos actuales, tanto para contener la pandemia como los esfuerzos futuros para la recuperación económica y social, que desde luego son muy necesarias tras esta pandemia, afecten negativamente al medio ambiente. Y se pone de manifiesto y se subraya con fuerza el hecho de que algunos temas directamente relacionados con el medio ambiente, como el cambio climático, la contaminación del agua, la deforestación o el tráfico ilícito de vida silvestre, no son únicamente problemas ambientales,
sino que además pueden aumentar significativamente los riesgos de futuras pandemias, especialmente aquellas transmitidas por vectores o transmitidas a través de la contaminación de las aguas. Y entre otros motivos porque disminuyen enormemente la resiliencia, es decir, la capacidad de reacción de las sociedades. La OCDE ha puesto de relieve que las sociedades no han demostrado ser demasiado resilientes, no han demostrado tener una gran capacidad de reacción frente a la situación de contingencia que estamos viviendo en estos momentos, y esto se podría ver muy agravado en escenarios futuros si, además de enfrentarnos a una crisis sanitaria como la actual, lo hacemos rodeados de un entorno natural pobre, es decir, de un entorno natural en el que la calidad del agua, la calidad del aire no sea la adecuada para nosotros. Desde luego que los esfuerzos de recuperación económica y social son absolutamente esenciales. Pero si estos no incorporan la dimensión ambiental, si estos no incorporan la variable ambiental, pueden generar problemas muy graves a largo plazo y, lo que es peor, alejarnos, de ese camino que hemos emprendido hace ya unas décadas, que es el del desarrollo sostenible. Es decir, si ponemos como prioridad única lo económico y lo social en este momento, dejando a un lado lo ambiental, es posible que los esfuerzos que han realizado los diferentes países, las diferentes sociedades por transitar hacia ese desarrollo sostenible hayan sido en vano. Bien, en esta misma línea, en la Unión Europea, el día de ayer se anunció una alianza económica para una recuperación verde. Es un pacto en el cual participan o han participado y siguen sumándose empresas, ONGs y gobiernos. Estas dos iniciativas, desde luego, ponen de plena actualidad uno de los grandes principios del derecho ambiental y de las políticas públicas ambientales, que es el principio de la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales. No es un principio nuevo, es un principio que lleva con nosotros mucho tiempo, pero quizá en este momento se vuelve protagonista y nos obliga de alguna forma a reflexionar sobre cuál es su significado actual, su alcance y cómo debe hacerse esta integración para que sea efectiva. Como les decía, no es un principio nuevo. En las conferencias internacionales que ha habido en materia de medio ambiente, sobre todo a partir del año 1992, en la de 1972, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, todavía no se hablaba de este principio, pero ya en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, en Brasil, en el año 1992, se le dio un enorme protagonismo a este principio. Protagonismo que se mantuvo después en el año 2002 en la cumbre de Johannesburgo y en el año 2012 en la conferencia de Río +20. En el año 1992, entre otras cosas, como recordarán, se adoptó la Agenda 21 y en esta Agenda 21 se mencionaba que la única forma realmente de conseguir el desarrollo sostenible era integrando lo ambiental en todas las políticas sectoriales, porque se parte de la base de que todas las actividades económicas y todas las actividades cotidianas tienen un efecto sobre el medio ambiente. Por lo tanto, la única forma de luchar y de conseguir ese desarrollo sostenible y de luchar contra la contaminación ambiental es haciéndolo desde todas esas políticas sectoriales. Por eso, insisto, en la Agenda 21 se instaba a todos los gobiernos a que integrasen lo ambiental en esas políticas sectoriales. Pero es cierto que no todos lo hicieron de la misma manera. En la Unión Europea, en el año 1997, se incorporó a través del Tratado de Ámsterdam un artículo 6 en los tratados fundacionales de la Unión Europea que nos decía que era obligatorio, es decir, que convertía este principio en un principio jurídico, en un principio de derecho, en un principio obligatorio, en un principio que debía regir obligatoriamente, necesariamente, tanto las políticas como los programas y la legislación en todos los sectores, porque nos decía el artículo 6 que
era necesario que en la Unión Europea hubiese una integración, que lo ambiental se integrase en todas las políticas sectoriales. Y el hecho de incluirlo en este artículo 6 hacía que ese principio se convirtiese en un principio jurídico. Y precisamente con base en esto, en el año 2001 se adopta en la Unión Europea la Directiva sobre Evaluación Estratégica Ambiental. Y esta directiva sobre evaluación estratégica ambiental, que descansa en el principio de evaluación del impacto ambiental, lo que busca ya no es que se evalúe el impacto ambiental de posibles obras o actividades, sino que lo que quiere asegurar o lo que se quiere asegurar a través de esta directiva es que se evalúe el impacto ambiental de cualquier política pública, de cualquier programa público, de cualquier iniciativa legislativa. E insisto, esto se hace desde el derecho, es decir, situando este principio de la integración de la variable ambiental como un principio jurídico, como un principio obligatorio. Actualmente se mantiene esta redacción en el Tratado Fundacional, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En la actualidad se encuentra en el artículo 11, que nos dice que las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. Y como vemos, este artículo 11 es un artículo que se encuentra dentro de la primera parte de este Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No está, digamos, que en la parte de la política ambiental comunitaria, sino que aplica, insisto, para todas las políticas europeas y se convierte así en un auténtico principio del derecho. Es cierto que en otros países, por ejemplo en México, el principio no está contenido en la legislación ambiental, no es un principio jurídico. Durante muchos años en el país se ha hablado de la transversalidad de las políticas públicas para que éstas incorporasen la dimensión ambiental. Pero bueno, una cosa es hablar de la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales como un auténtico principio jurídico y otra cosa es el deseo de que esté presente en las políticas sectoriales. Son cosas diferentes, ambas desde luego útiles. Ahora bien, la reflexión en este momento de pandemia, en este momento de estado de alarma, se ha decretado el estado de alarma en muchos países europeos, es cómo debemos entender este principio. ¿Cuál es el peso que debe dársele a ese principio cuando en algunos lugares no es o no se ha instalado plenamente como un principio jurídico? Y entonces, en ese sentido, lo primero que quisiera comentar es lo relacionado, lo íntimamente relacionado que se encuentra con los derechos humanos. No solamente con el derecho humano a disfrutar de un medio ambiente sano, que desde luego solo se podrá conseguir precisamente integrando lo ambiental en todos esos otros aspectos, en los aspectos económicos, en los aspectos sociales. No solo tampoco cuando hablamos del derecho humano al agua, que se ha revelado tan importante en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, sino otros derechos humanos como el propio derecho humano a la vida o el derecho humano a la salud. Y por otra parte, no podemos dejar a un lado que el principio de desarrollo sostenible, el gran principio de desarrollo sostenible, que ese sí está plenamente integrado en nuestra legislación y por supuesto en nuestra Constitución, en la Constitución mexicana, consta de tres elementos, consta de tres pilares: el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental. Por lo tanto, si queremos seguir transitando, si queremos seguir dirigiéndonos hacia ese desarrollo sostenible en nuestra sociedad, no podemos dejar ahora a un lado la cuestión, la dimensión ambiental. Es cierto que cuando pensamos en políticas de recuperación, pensamos sobre todo en lo económico y en lo social. Insisto, es normal y es lógico. Y en este sentido, el hablar del principio de la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales se puede entender desde dos aspectos, o se puede entender o interpretar de dos maneras diferentes. Una de ellas es la interpretación restringida, que lo que nos dice es que es necesario incluir la cuestión ambiental
para conseguir ese desarrollo sostenible, pero no nos dice que lo ambiental tenga que tener el mismo peso que lo otro. Es decir, esta interpretación restringida no nos dice que lo ambiental tenga que tener en todos los momentos el mismo protagonismo que tiene, por ejemplo, lo económico y lo social. Y luego tenemos una interpretación ampliada que lo que busca es el equilibrio total entre esos tres pilares, entre el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental. Yo creo que en un estado de alarma como el que nos encontramos, quizá deberíamos pensar en una interpretación restringida y quizá deberíamos pensar en que es normal que pueda haber otros elementos del desarrollo sostenible que puedan llegar a tener más protagonismo en este momento, pero que eso no significa prescindir de uno de ellos. Porque de hecho, si prescindiésemos de uno de ellos, ya no estaríamos hablando de desarrollo sostenible, ya no estaríamos encaminándonos hacia el desarrollo sostenible. Y otro aspecto muy importante es el que se refiere a las distintas fases en estas políticas de recuperación. Lo que se refiere a la fase de diseño, la fase de aplicación, la fase de puesta en marcha y la fase de evaluación. ¿Cuándo debemos integrar la variable ambiental en esas políticas? Pues definitivamente en todas las fases. Claro, en estas situaciones de emergencia, en estas situaciones de alarma, en las que muchas veces las decisiones se toman de un día para otro, a veces existe el riesgo de dejar lo ambiental de un lado. Pero esto no debería ser así, porque, insisto, el hecho de que disminuyamos los niveles de protección ambiental puede hacer que futuras pandemias, puede hacer que futuras crisis sanitarias sean incluso más graves que la actual. Centrándonos nuevamente en estas propuestas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que quisiera compartir con ustedes, son 5 propuestas específicas las que ha hecho este organismo internacional. La primera de ellas es la que se refiere a la necesidad de evaluar sistemáticamente los efectos ambientales de los instrumentos fiscales de corto plazo. Perdón. En muchos países se están creando instrumentos fiscales, tanto gravámenes como ayudas fiscales, deducciones de impuestos, exenciones de impuestos. De lo que nos alerta la OCDE es que estos instrumentos fiscales habrá que analizar su impacto sobre el medio ambiente. Sabemos que hay impuestos, que hay gravámenes que son perjudiciales para el medio ambiente, es decir, que pueden atender a un objetivo muy específico, como puede ser el empleo, como puede ser el crecimiento económico, pero que a largo plazo pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Entonces, esta es la primera de las propuestas de la OCDE, evaluar sistemáticamente esos efectos ambientales de los instrumentos fiscales. Otra propuesta específica y concreta de la OCDE, no disminuir, es decir, mantener los niveles, los estándares de protección ambiental existentes antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Es decir, que lo que ya se ha alcanzado, los niveles de protección que ya se han alcanzado, los estándares de protección ambiental que ya están establecidos, no deberán bajarse. La tercera propuesta concreta y específica, y que me parece muy interesante, es la que se refiere a condicionar las medidas de apoyo financiero. En estos países, en muchos países, perdón, se están creando, se están generando muchas medidas de apoyo financiero a los diferentes sectores, precisamente para intentar conservar el empleo, para intentar que la cuestión económica y que la desaceleración económica no sea tan grave. Y entonces lo que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es que esas medidas de apoyo financiero se condicionen a la adopción de criterios de protección ambiental por estos. En cuarto lugar, se sugiere y se propone por parte de la OCDE que los países se aseguren de que las medidas a adoptar contribuyan a una mejor salud ambiental que fortalezca la resiliencia de las sociedades. Como habíamos dicho antes, el tema de la resiliencia de las sociedades ha resultado estar de plena actualidad.
y quizá no somos tan resilientes como pensábamos que lo éramos. Y por último, la quinta de las propuestas específicas de la OCDE se refiere a la comunicación ambiental, que es un tema del cual vamos a hablar también a lo largo de este seminario. Es necesario comunicar con claridad los beneficios de mejorar la salud ambiental de las sociedades. En definitiva, vemos cómo el principio de la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales se encuentra hoy de plena actualidad y, como les decía, la urgencia que hay por parte de los gobiernos por adoptar políticas que apoyen la economía y la sociedad y las cuestiones sociales, el trabajo, etcétera, no deben redundar en ningún caso en una disminución de los niveles de protección ambiental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tania. Por favor, a nuestros asistentes al seminario, es justo el momento para que sean tan amables de subir sus preguntas al sistema de preguntas, que lo tienen que tipear su pregunta para que la doctora Tania nos pueda hacer favor de responderla. Mientras tanto, doctora, mientras nuestros asistentes abren sus preguntas, yo la verdad es que tengo una aquí que me llamó muchísimo la atención, tanto por el documento que hizo favor de compartir de la OCDE, pero también por su explicación de ahora, ¿no? Del apoyo financiero a la protección ambiental, cuando en la Unión Europea se está apostando justamente porque esa situación ocurra, lamentablemente vemos que en los países de América Latina, la situación de distribución del presupuesto para protección ambiental, ya lo decía el subsecretario de Fomento hace un par de horas, que no corresponde a la situación que debería. Claro. Entonces, ¿qué hacer para que se logre esa situación? Me gustaría mucho su opinión experta, por favor. Mientras tanto, esperamos que aparezcan las preguntas en el sistema. Perfecto. Yo creo que precisamente eso se logra cuando no tenemos, es decir, lo ambiental no tiene que ser visto únicamente desde la óptica de las encomiendas o de las tareas que tienen encomendadas o que tienen encomendadas las diferentes dependencias ambientales, la Semarnat y las diferentes dependencias ambientales, si hablamos del caso de México. Es cierto que estas dependencias, como lo ha mencionado el secretario, no tienen un presupuesto precisamente muy boyante. Pero, sin embargo, si integramos lo ambiental en las diferentes políticas, esa es una forma de garantizar la protección ambiental. Es decir, si hay dinero para generar empleo, vamos a integrar ahí lo ambiental. Si hay dinero para las empresas, vamos a integrar ahí lo ambiental. Si hay dinero para la industria, vamos a integrar ahí lo ambiental. Es decir, vamos a poner esos pequeños candados, que yo no los llamaría candados, sino los llamaría requisitos para seguir transitando hacia ese desarrollo sostenible, con lo cual lo que estamos haciendo es condicionar que las políticas de esos sectores que a lo mejor sí tienen más presupuesto puedan responder también a estos estándares de protección ambiental deseables para el desarrollo sostenible y sobre todo para que seamos más resilientes. No me quiero imaginar cómo podría ser una crisis sanitaria de esta naturaleza con las aguas contaminadas, con el cambio climático agravado, con problemas en el aire. Imagínense, sería muchísimo más desastroso. Si está resultando desastroso en este momento, con problemas ambientales graves que pueden suceder si dejamos de darle importancia a esto, sería muchísimo más catastrófico. Entonces yo creo que la solución precisamente es no intentar que las secretarías ambientales, que las dependencias ambientales sean superpoderosas y lleguen a todos lados, sino que las demás tengan necesariamente que incluir lo ambiental, que no se olviden de lo ambiental. Gracias, doctora. Es un trabajo formidable tratar de sensibilizar ambientalmente a las secretarías para que sea una política transversal. Hay una pregunta, doctora, que dice, con el aumento en la demanda de productos de limpieza y protección personal, los famosos EPI, ¿hay recomendaciones puntuales para disminuir o amortiguar el impacto ambiental que estos puedan generar ante la alta demanda de estos productos? Es una pregunta excelente, es una pregunta excelente. Pues que yo sepa, no lo hay, no lo hay. De hecho, claro, estamos acudiendo a productos muy agresivos, ¿no? Y quizá en este momento es en lo último que pensamos. O sea, estamos pensando en cuáles son los productos más eficaces para luchar contra el virus y no estamos pensando
en las consecuencias de esos productos. Pero ese es un ejemplo estupendo de cómo integrar lo ambiental en todas las políticas sectoriales, ¿no? Gracias, doctora. Esa fue una pregunta de nuestros participantes. Hay una segunda pregunta, dice, ¿de qué forma se puede garantizar que las 5 propuestas de la OCDE realmente puedan ser transversales a las políticas públicas? ¿Y cómo hacer que no se olviden de lo ambiental, cuando al parecer lo más importante es lo económico? Y la segunda, si me lo permite, Sí. la OCDE como organización internacional podrá incidir para que la República China elabore políticas públicas regulatorias para el tráfico y consumo de vida silvestre y así evitar estos posibles problemas de zoonosis. Claro. Bueno, no podemos olvidar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos no tiene la capacidad de dictar resoluciones que sean obligatorias para los países. Normalmente las resoluciones de la OCDE son recomendaciones, de hecho se llaman así, normalmente recomendaciones. Pero bueno, es lógico pensar que si un país voluntariamente decide estar en un organismo como la OCDE, es porque quiere seguir de alguna forma sus recomendaciones. Es decir, no es obligatorio, no tiene la capacidad esta organización para emitir resoluciones ni, digamos, directivas obligatorias, pero sí para recomendar a los países y para ir guiando a los países acerca de lo que es deseable. Y eso es lo que hace precisamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es una organización con una muy buena reputación y que constantemente está emitiendo este tipo de resoluciones hacia los países para guiarlos, ¿no?, hacia dónde deben ir. ¿Cómo hacer para que en México se tomen en cuenta este tipo de recomendaciones? Es también una muy buena pregunta. Bueno, yo creo que desde la academia ponemos nuestro granito de arena y recordamos, ¿no?, lo que está diciendo la OCDE e invitamos pues a que se tome en cuenta. Supongo que en el gobierno pues también estarán pendientes de estas recomendaciones, ¿verdad? Sí que es Sí, cierto que en este momento lo económico y lo social tienen una importancia enorme, como es normal, pero, insisto, lo ambiental no debe dejarse a un lado, pero no solo por una visión romántica de lo ambiental, sino porque realmente esto puede hacer que esas futuras pandemias sean muchísimo más agresivas para nosotros como sociedades. gracias. Quedaba ahí pendiente el asunto de China y la zoonosis, ¿no?, por el consumo de productos silvestres. Yo quiero decir que aunque no se ha comprobado directamente la causalidad por el consumo, hay una de las hipótesis que señala hacia allá, pero sí nos gustaría conocer su opinión, doctora, y después hay 5 preguntas más. Entonces, le comento 2 y dejamos las siguientes Sí, 3. La sí, primera sería, perfecto. ¿cuál es su hipótesis del escenario ambiental en México posterior a la pandemia? Y la segunda es muy interesante y justamente toca lo que usted mencionó. ¿Existen sistemas específicos para evaluar los efectos ambientales de los instrumentos fiscales? ¿O cuáles podrían ser esos instrumentos para evaluar los instrumentos fiscales? Ok. Bueno, creo que lo de China de alguna forma ya lo contesté, en el sentido de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos no puede obligar a los países, no puede emitir resoluciones, no tiene la capacidad de emitir resoluciones que sean obligatorias. La OCDE lo que hace son recomendaciones a sus Estados miembros. Y es de suponer que si un país quiere ser miembro de la OCDE es porque de alguna forma va a hacer caso de esas recomendaciones. A lo mejor no al 100%, pero en la medida de lo posible, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es el escenario que veo yo en México de lo ambiental? Pues creo que precisamente uno de los motivos que me llevó a coordinar este seminario es que el escenario que veo no es bueno. Es decir, veo que la mayoría de los recursos se pueden distraer hacia lo económico y hacia lo social sin tomar en cuenta la cuestión ambiental, lo cual sería un retroceso enorme para todo lo que hemos avanzado hasta el momento, que no es suficiente, e insisto, un riesgo añadido y que puede ser grave para el futuro. Entonces, digamos que el escenario que yo veo, si no se incorpora lo ambiental en todas estas políticas de recuperación, no es precisamente halagüeño, pero no solo en México.
en todos los países. O sea, yo creo que los países en este momento no están preocupados por lo ambiental, están preocupados, insisto, por lo económico, por lo social, pero deben tomar en cuenta, y precisamente de aquí surge la recomendación de la OCDE, deben tomar en cuenta que lo ambiental es un punto fundamental para que lo económico y lo social a largo plazo sigan funcionando. ¿Cómo se puede evaluar? Yo creo que una solución estupenda es la que se ha dado en la Unión Europea, que es a través de la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica es un proceso de evaluación de impacto ambiental, pero en lugar de evaluar el impacto ambiental de obras y de actividades, evalúa el impacto ambiental de políticas públicas, de leyes y de programas. Y es obligatorio en la Unión Europea. Claro, es obligatorio en circunstancias normales, no en estados de alarma. Muy bien, doctora, gracias. Hay 5 preguntas más, aún tenemos tiempo. Okay. Vamos a 2 preguntas más y dejamos 2 pendientes. Dice, ¿debería existir un mecanismo a través del cual la Semarnat vigile y propicie la integración de lo ambiental en las políticas de los otros sectores a nivel federal? Y la segunda pregunta es, dentro de las políticas públicas, ¿cómo están respondiendo o participando las instituciones de educación superior para mejorar la salud ambiental? Ok. Bueno, en relación a si la Semarnat debe vigilar, pues podría ser que lo vigilase la Semarnat, pero no lo veo muy realista. O sea, ya hemos visto que la Semarnat, hay tantos problemas ambientales en México, ya hemos visto que no tiene tanto presupuesto y, bueno, convertirlos en los superpolicías de toda la sociedad y de todo lo que pasa, lo veo complicado, ¿no? Yo creo que más bien lo que tendría que suceder es que este principio de la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales se incorporase en la Constitución, igual que está incorporado el principio del desarrollo sostenible, ¿por qué no? En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea está incluido y me parece algo muy importante, es decir, que el principio se convierta en un principio jurídico, en un principio obligatorio, igual que hoy por hoy es absolutamente normal y para todos es algo plenamente aceptado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿por qué no iba a ser así o por qué no podría ser así con un procedimiento de evaluación ambiental estratégica? En relación a las instituciones, bueno, yo creo que las instituciones de educación del país, todas, por lo menos las que yo conozco, la UVE entre ellas, todas tienen alguna coordinación, división, área, departamento de sustentabilidad. Pues algunas lo harán mejor, otras lo harán peor, pero yo creo que todas están preocupadas por este aspecto de sustentabilidad, por este aspecto ambiental. Creo que todas las instituciones del país, y especialmente las públicas, tienen programas específicos de residuos, en fin, programas para buscar ser cada vez más sustentables o más sostenibles. No te escucho, Carlos. Gracias, ¿Hola? doctora, perdón. Perdón. Sí. Resuelto. Vamos con las siguientes 2 preguntas. Tenemos exactamente 10 minutos más, así que da perfectamente tiempo. Perfecto. La pregunta es, ¿cuáles son las medidas ambientales que se deberían tomar? Y la segunda, ¿ha trabajado en la integración y alineación de estrategias de la OCDE a los ODS a nivel de desarrollo de indicadores? No he trabajado en esas medidas, no tengo experiencia concreta en esto. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuáles son las medidas ambientales que se deberían tomar? Exactamente. Creo que todo tiene que ver con esto que estamos, con el tema central de hoy, de nuestra charla de hoy, que es la integración de lo ambiental en las políticas sectoriales. Creo que esa sería la forma de garantizar que lo ambiental está incluido en todos los ámbitos de acción del gobierno, en todos los ámbitos de acción de lo público, que se incorpore la dimensión ambiental. Insisto, quizá este no es el momento de que tenga el mismo peso que lo económico y lo social, pero que se incorpore. Hablábamos de esas 2 interpretaciones del principio, la restringida y la ampliada. Quizá este es el momento en el que lo social tenga más peso. Adelante. Quizá este es el momento en el que lo económico en algunos países tenga más peso. Adelante, pero no nos olvidemos de lo ambiental. Creo que esas son las medidas que habría que tomar.
Es decir, que en las diferentes políticas sectoriales, en los diferentes planes, en los diferentes programas, en las diferentes medidas que se están adoptando desde estos diferentes sectores, se incorpore la dimensión ambiental. Gracias, doctora. Seguimos con las preguntas. Dos preguntas más. Dice, ¿hay algún protocolo o recomendaciones en el manejo de residuos sólidos de material médico? Y tiene que ver mucho con lo que ya comentaban, ¿no? Por el uso de los equipos de protección individual, de Claro. material médico, cubrebocas, guantes y mascarillas. Yo creo que esa quizás ya se contestó hace un momento. Sí, pero en esa me gustaría comentar que precisamente el día de mañana tenemos a un especialista en gestión de residuos que es el director del basurero más grande del norte de Portugal. Fue también el director del basurero de Barcelona. Esto es un súper especialista en residuos y como está precisamente al frente de este basurero, que es enorme, yo creo que él nos va a dar pues una visión mucho más realista de lo que está pasando hoy, qué le está llegando, qué es lo que está llegando al basurero y qué es lo que están haciendo y cuáles son los grandes retos y qué es lo que les falta y qué es lo que necesitarían para enfrentarse pues a una situación similar a la que estamos viviendo si llega a haber otra. Entonces, también quiero aprovechar aquí para invitarlos mañana a la conferencia del profesor Javier San José Sancho, que es un súper especialista en residuos y yo creo que es un tema muy importante, el de los residuos. ¿Qué está pasando con los residuos hoy? ¿No? Gracias, doctora. La siguiente pregunta ¿es imperativa la transversalidad del componente que nos ocupa en el desarrollo de políticas públicas para la recuperación? Pero ¿qué escenarios podrían analizarse para hacerlo efectivamente vinculante en Latinoamérica? ¿O cómo podría sancionarse la deficiente perspectiva de desarrollo sostenible acorde a los estándares internacionales? Claro. ¿Se justificaría algún tipo de sanción económica? En este momento, por ejemplo, en México no, porque en este momento la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales no es una obligación legal en México. Sí es una obligación legal en la Unión Europea, pero no es una obligación legal en México. Por eso también quise hablar de este tema, porque a lo mejor es el momento de que lo sea, ¿no? O sea, lo que convierta estos principios en principios de derecho, en principios jurídicos y por lo tanto en principios obligatorios, en principios de obligado cumplimiento, es que estén incluidos en las normas jurídicas. Quizá este es el momento de incluirlo ya, ¿no? Como les Gracias. digo, en la Unión Europea no solamente está incluido, digamos, en lo que llamaríamos el derecho ambiental, ¿no? En este caso, en el caso de la Unión Europea y en el caso de los tratados fundacionales, en lo que sería la parte de política ambiental. No, está incluido en la primera parte del tratado, que es el que se refiere a todos los ámbitos de acción. Entonces, yo creo que debería ser un principio jurídico en México, un principio que se integre en las normas jurídicas, pero no en las ambientales, ojo, no en las ambientales, sino en las que afectan a todos los sectores. Muchísimas gracias, doctora. Esa justamente da respuesta a la siguiente pregunta, que era qué tan posible sea efectivo aplicar las propuestas, ¿no? Esa justamente ya queda respondida ahí. Nos quedan 3 preguntas más. Les agradecemos mucho la participación a todos y vamos a tratar de dar respuesta a esas 5 preguntas más que están en el sistema. Vamos de 2 en 2. Doctora, dice, ¿cuál es su opinión ante la pandemia y las estrategias municipales y comunitarias en relación a la limitación de recursos y equipo, sobre todo ante la temporada de incendios forestales en la zona centro del Golfo de México? Y la segunda tiene que ver con lo que nos van a platicar mañana, así que yo mejor no la contestaría porque tiene que ver con los residuos. ¿A dónde irán los residuos fluidos que se emanan de los hospitales? Esa, digamos que la dejamos Para mañana. para mañana. Y la Uh-huh. segunda sí tiene que ver mucho con lo que usted mencionó. Dice, ¿quiénes deben trabajarlo o presentarlo para que sea un principio jurídico? Las propuestas que acaba de mencionar. Lógicamente los legisladores, ¿no? Los legisladores son los que tienen son los que se encargan de legislar y por lo tanto son los que se encargan de hacer cambios en la legislación existente, ¿no? Estrategias municipales, si son adecuadas, que den mi opinión, yo creo que las estrategias actuales, municipales, estatales, nacionales, internacionales,
queda claro para todos, para todas las sociedades, que no están siendo suficientes, ¿no? Creo que la realidad supera la capacidad, digamos, de acción de todas las autoridades. No es un problema aislado del municipio de Jalapa, del Golfo de México, es un problema a nivel mundial. O sea, estamos viendo problemas en nuestro vecino del norte, en Estados Unidos, que parece ya que siempre históricamente podía afrontar los problemas con una soltura increíble. Estamos viendo a esos países robustos europeos, Alemania, Francia, Italia, España, desbordados. Por supuesto que a nivel municipal las estrategias no serán suficientes, ¿verdad? Creo que la situación es tan grave que está sobrepasando definitivamente la capacidad de actuación de todas las instancias. Hacen lo que pueden y desde luego que podrían hacer más, seguramente. Seguramente. Y cosas mejor, seguramente. Y que han cometido errores, seguramente. Gracias, doctora. Las últimas dos preguntas. La primera es, desde la universidad podemos trabajar con los legisladores para armar un grupo fuerte que pueda presentar y defender estos principios jurídicos. Y la segunda es, las empresas debemos contar con pólizas de seguros para atender responsabilidades por contingencias ambientales como esta pandemia. ¿Se puede justificar el impacto ambiental para aplicar a dichas pólizas? El tema de los seguros es muy importante, ¿no? Habrá que ver cada seguro concretamente, específicamente cada seguro, lo que se ha contratado y lo que no. Hay seguros que sí permiten cubrir eventos en caso de pandemia, otros no. Cada seguro es un mundo, hay que ver lo que tiene contratado, ¿no? Cada empresa. Desde la universidad, si podemos influir de alguna forma, lo hacemos constantemente, precisamente a esto nos dedicamos, ¿no? A hacer un análisis de lo que hay y de lo que debería haber. Esa es una de las misiones y de los trabajos que hacemos nosotros desde la academia. Otra cosa es que los legisladores quieran hacernos caso siempre o no. A veces nos hacen caso, a veces incluso nos buscan, otras veces no. Pero bueno, desde la academia, por supuesto que estamos constantemente haciendo este tipo de propuestas. Muy bien. Y la última pregunta del día, doctora, para cerrar nuestro seminario y aprovechando la respuesta de la doctora, no quiero más que agradecer a todos los participantes. Hasta el momento tuvimos una asistencia de 92 participantes de 27 instituciones, así que les agradecemos del sector público y privado, hay que mencionarlo. Muchísimas gracias a todos. La última pregunta, doctora, ¿cuáles son esos aspectos, situaciones o contradicciones que envuelven al desarrollo sustentable en este momento? ¿Y qué países han llevado a cabo las recomendaciones que usted mencionó de la OCDE? Estas recomendaciones de la OCDE surgieron la semana pasada. Entonces, bueno, yo la única respuesta que he visto hasta el momento es esta alianza que les mencionaba al principio, que se llama concretamente, déjenme ver el nombre concreto por si lo quieren buscar, se llama Alianza Económica para una Recuperación Verde, que ha surgido en la Unión Europea. Es, digamos, la única iniciativa basada en estas recomendaciones de la OCDE que he visto hasta el momento. Estoy pendiente, de todos modos, si hay alguna más y, bueno, pues creo que los países todavía no han reaccionado a esta recomendación, a este documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, porque están centrados precisamente en lo económico y en lo social. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias a la doctora Ana Cecilia Travieso Bello y a la doctora Lorena de Medina Salas, que son también miembros de este cuerpo académico y que están a la cabeza de que este seminario tenga éxito. Gracias a ustedes y gracias a todos nuestros participantes, especialmente gracias a la doctora Tania por ser ponente el día de hoy que iniciamos con este trabajo de este seminario internacional. Les recordamos que el día de mañana a las 12 horas tenemos a las 11, la creo. presentación a las no, 12. A las 12. Retos de la gestión de los residuos durante la pandemia del COVID, que como ustedes han escuchado, viene el doctor Javier San José Sancho, que es uno de los expertos en temas de residuos sólidos urbanos. Y viene de la empresa privada, no es un académico, entonces de los más grandes del mundo. Así es, nos va a hablar pues un poco de la realidad, de lo que está pasando con los residuos hoy. Y el viernes a las 10 de la mañana tenemos la presentación de un libro que se llama Crisis Climática, Transición Energética y Derechos Humanos de Marisol Luna y Henry Jiménez. Así que les esperamos el día de mañana a las 12 y el viernes a las 10
La información en relación a la transmisión de YouTube, les dijimos que desafortunadamente el día de hoy tuvimos algunas complicaciones técnicas, pero esperamos resolverlas para que el día de mañana esté disponible en el canal de YouTube y ustedes puedan consultar las presentaciones y los diálogos que aquí se están vertiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos mucho porque esto no sería posible sin asistentes que tuvieran interés de dedicarle unos minutos de su tiempo a escuchar expertos nacionales e internacionales. Gracias y que tengan excelente día. A cuidarse. Los esperamos mañana. Hasta mañana.